El sol se escondía lentamente en el horizonte, bañando de tonos anaranjados y púrpuras el vecindario tranquilo donde Clara vivía con su madre, Laura, y su padrastro, Roberto. La casa, un refugio de ladrillos rojizos y ventanas blancas, contrastaba con la tensión latente que llenaba el aire cada vez que Clara y Roberto se cruzaban en el mismo espacio. Laura y Roberto habían estado planeando estas vacaciones durante meses. Una escapada a la playa, lejos del estrés del trabajo y las responsabilidades diarias. Sin embargo, para Clara, de 17 años, esto significaba quedarse sola en la casa o, como habían decidido sus padres, pasar unos días con su padre biológico, Esteban. El ambiente en la casa se tornó aún más denso cuando Laura bajó con las maletas y anunció con voz alegre: «Clara, ya estamos listos para irnos. ¿Estás segura de que no necesitas nada más para llevar a casa de tu padre?» Clara, sentada en el sofá del salón, levantó la vista de su libro y forzó una sonrisa. «No, mamá. Estoy bien. Papá vendrá a recogerme en una hora». Roberto, con su habitual ceño fruncido, le lanzó una mirada de advertencia. «Asegúrate de comportarte. No queremos recibir llamadas desagradables mientras estamos fuera». Clara asintió, reprimiendo las ganas de responder con sarcasmo. No era un secreto que su relación con Roberto había sido tensa desde el principio. Él siempre parecía buscar cualquier excusa para criticarla o hacerle la vida imposible. Su madre, atrapada entre su esposo y su hija, rara vez tomaba partido, lo que dejaba a Clara sintiéndose sola y desamparada. Laura se acercó y le dio un abrazo apretado. «Te quiero, Clara. Nos vemos en unos días, ¿vale?» «Te quiero también, mamá», respondió Clara, devolviéndole el abrazo con más sinceridad de la que sentía en ese momento. El sonido del motor del coche al arrancar resonó por la calle mientras Clara observaba desde la ventana cómo se alejaban. Respiró hondo, intentando disipar la sensación de abandono que siempre la acompañaba en esos momentos. Esteban, su padre, llegaría pronto, y ella esperaba que estos días con él fueran más llevaderos. El coche de Esteban se detuvo frente a la casa, y Clara salió con su maleta, saludándolo con una sonrisa genuina. «Hola, papá». Esteban, un hombre de mediana edad con una sonrisa cálida y ojos amables, la recibió con un abrazo. «Hola, princesa. ¿Lista para pasar unos días con el viejo?» «Sí, papá. Estoy lista». La casa de Esteban era modesta pero acogedora, con fotografías familiares y recuerdos dispersos por todas partes. Clara siempre se había sentido más a gusto allí, lejos de la atmósfera opresiva de la casa de su madre. Durante esos días, Esteban se esforzó por hacerla sentir especial. La llevó a su restaurante favorito, le enseñó a pescar en el lago cercano y, en las noches, se sentaban a ver películas antiguas mientras comían palomitas de maíz. Fue en uno de esos momentos, mientras rebuscaba en el ático en busca de una vieja cámara, que Clara encontró una caja de cartas y fotos escondida en un rincón. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó, sacando una carta amarillenta. Esteban, al ver la caja, frunció el ceño pero no la detuvo. «Son recuerdos del pasado, cosas que guardé. Puedes leerlas si quieres». Clara se sentó en el suelo y comenzó a leer las cartas, descubriendo detalles sobre el divorcio de sus padres que nunca había conocido. Cartas de amor, notas de disculpa, y fotos que mostraban una vida que parecía tan distante y ajena. Fue entonces cuando encontró una carta que la dejó helada. Era de su madre, dirigida a su padre, donde revelaba que Roberto había estado involucrado en algo turbio antes de que se casaran. «Papá, ¿sabías de esto?», preguntó Clara, mostrando la carta. Esteban asintió lentamente. «Sí, lo sabía. Pero tu madre decidió quedarse con él. Nunca entendí por qué». Clara sintió una mezcla de ira y confusión. ¿Qué clase de hombre era realmente Roberto? Y, más importante, ¿cómo podía su madre haberle ocultado algo tan grande? El tiempo pasó rápidamente y, antes de que se diera cuenta, llegó el día de regresar a casa. Clara sentía una mezcla de alivio y ansiedad. No había tenido la mejor relación con su madre últimamente, pero al menos habían compartido algunos momentos agradables antes de que se fueran de vacaciones.
Cuando Laura y Roberto regresaron, lo primero que notaron fue el silencio inquietante en la casa. Clara estaba en su habitación, escuchando música, cuando escuchó los gritos de su madre. «Clara. Clara, baja inmediatamente». Descendió las escaleras con el corazón acelerado, sin saber qué esperar. Lo que encontró la dejó paralizada. La casa estaba en ruinas. Muebles volcados, cristales rotos y objetos personales esparcidos por todas partes. ¿Qué pasó aquí?», balbuceó Clara, mirando incrédula a su alrededor. Roberto, con el rostro rojo de furia, se acercó a ella y la agarró del brazo. «¿Qué hiciste, Clara? ¿Qué demonios hiciste?». Clara se soltó de su agarre y retrocedió. «No hice nada. Yo no estuve aquí». Laura, con lágrimas en los ojos, la miró con decepción. «Clara, no puedes mentirnos. Todo esto es demasiado». «No estoy mintiendo. No sé qué pasó». Pero sus palabras caían en oídos sordos. Su madre y su padrastro estaban convencidos de que ella era la culpable. La casa, su hogar, se había convertido en una escena de pesadilla, y ella era la única acusada. Las siguientes horas fueron un torbellino de acusaciones y negaciones. Clara intentaba desesperadamente explicar que no había estado en casa, que había pasado esos días con su padre. Pero cada excusa, cada explicación, era desechada por Roberto y Laura. «Esto tiene que ser obra tuya, Clara. ¿Quién más podría haber hecho esto?», insistía Roberto, mientras Laura asentía en silencio. «Papá puede confirmarlo. Estuve con él todo el tiempo», gritó Clara, con lágrimas de frustración corriendo por sus mejillas. «Ya llamamos a Esteban». «Dijo que fuiste a casa ayer», respondió Laura con voz apagada. Clara recordó entonces que había vuelto a casa un día antes de lo planeado, pero se había quedado en su habitación, cansada y sin ganas de enfrentar a Roberto. ¿Podría haber sucedido todo esto durante la noche sin que ella lo supiera? Determinada a limpiar su nombre, Clara decidió investigar por su cuenta. Comenzó por revisar las cámaras de seguridad que su padre había instalado alrededor de la casa. Las imágenes revelaron algo inquietante, una figura encapuchada entrando en la casa en medio de la noche, mientras ella dormía profundamente. Mostró las imágenes a Laura y Roberto, pero ellos parecían dudar de su autenticidad. «Podría ser cualquier cosa, Clara». «Esto no prueba nada», dijo Roberto, pero su tono sugería que comenzaba a dudar. Clara sabía que necesitaba más pruebas. Buscó en los restos de la sala y encontró un objeto que no pertenecía a su familia, un llavero con las iniciales RL. ¿Podría pertenecer al intruso? Con la ayuda de su padre y su mejor amigo, Daniel, Clara comenzó a seguir las pistas. Visitaron tiendas cercanas, preguntaron a vecinos, y poco a poco comenzaron a armar el rompecabezas. Descubrieron que el llavero pertenecía a un hombre llamado Ricardo López, conocido por su historial criminal y por tener cuentas pendientes con Roberto. Al parecer, Ricardo había estado buscando venganza y había encontrado la manera perfecta de hacerlo sin ser descubierto. Clara y Daniel confrontaron a Ricardo, quien, bajo presión, confesó haber sido contratado para causar estragos en la casa. Sin embargo, lo más impactante fue descubrir que había sido manipulado por alguien cercano a Roberto, alguien que conocía bien los detalles de su vida. La revelación sacudió a Clara hasta la médula. ¿Quién podría odiar tanto a su padrastro como para orquestar algo así? Y más importante, ¿cómo podrían detenerlo antes de que fuera demasiado tarde? Decidida a desentrañar toda la verdad, Clara reunió las pruebas y confrontó a Roberto con ellas. La tensión en la casa era palpable cuando finalmente lo enfrentó. «Roberto, no puede seguir negándolo». Ricardo confesó. Dijo Clara, sosteniendo las pruebas en sus manos temblorosas. Roberto, acorralado, finalmente cedió. «Está bien. Ricardo lo hizo, pero no es tan simple. Hay más en juego aquí de lo que imaginas». La confesión de Roberto fue un torbellino de emociones. Admitió haber estado involucrado en actividades ilegales antes de conocer a Laura y que alguien del pasado había vuelto para vengarse. Pero lo más devastador fue la revelación de que Laura sabía todo esto y había decidido mantener el secreto para protegerlo.
Con la verdad finalmente expuesta, Clara y Esteban trabajaron juntos para desenmascarar al verdadero culpable. Descubrieron que Roberto había sido traicionado por un antiguo socio que había utilizado a Ricardo para llevar a cabo su venganza. La confrontación final fue una mezcla de emociones intensas. Roberto enfrentó las consecuencias de sus acciones, mientras Laura, devastada por las revelaciones, se dio cuenta de que había perdido a su hija por proteger a un hombre que no lo merecía. Clara, con el corazón roto, decidió alejarse de su madre y comenzar una nueva vida con su padre, Esteban. Laura, consumida por la culpa y el dolor, quedó sola en una casa llena de recuerdos y arrepentimientos. Roberto, enfrentando la justicia por sus crímenes pasados, desapareció de sus vidas para siempre. Clara, aunque había encontrado la verdad, perdió una parte de sí misma en el proceso. La lección fue dura y las cicatrices profundas, pero supo que debía seguir adelante, aunque el camino fuera solitario.